Hola, somos estudiantes de la Maestría de Ciencias de la Educación de la UMESID. Hoy les vamos a hablar sobre la teoría cognitiva social, pero antes de hacerlo conozcamos un poco más sobre el autor. Albert Bandura nació en Canadá el 4 de diciembre de 1925 y murió en Stanford, California, Estados Unidos, el 26 de julio de 2021. Fue un psicólogo canadiense-estadounidense proveniente de una familia originaria de Ucrania, reconocido por su trabajo sobre la teoría del aprendizaje social y su evolución al sociocognitivismo. ¿Esta teoría cómo ocurre el aprendizaje? Bandura analizó la conducta humana dentro del esquema de una reciprocidad triádica o interacciones recíprocas entre conductas, variables ambientales y factores personales como las cogniciones. Los factores personales y ambientales se determinan entre sí, abro comillas. El individuo crea, modifica y destruye el entorno, y los cambios que introduce en el mismo afectan a su vez a su conducta y a la naturaleza de su vida futura. Bandura, 1987. En este enfoque, la conducta asume un papel excepcional en la forma en la que el individuo afecta a las situaciones, las cuales a su vez determinarán sus pensamientos, emociones y conducta. Abro comillas, en este determinismo recíproco triádico, el término recíproco hace referencia a la acción mutua desarrollada entre los factores causales. El término determinismo se usa aquí para indicar la producción de efectos por parte de ciertos factores, no en el sentido doctrinal de que los actos están determinados completamente por una secuencia previa de causas que actúan de forma independiente del individuo. Cierro comillas, Bandura, 1987. De esta manera, en la perspectiva cognitiva social no se considera al ser humano gobernado por fuerzas internas ni controlado por estímulos externos, sino que se considera en términos del modelo de reciprocidad triádica, en el cual la conducta, los factores personales, cognitivos y de otro tipo, y los acontecimientos ambientales actúan como determinantes interactivos. ¿Qué es el aprendizaje? En la teoría cognitiva social, el aprendizaje es principalmente una actividad de procesamiento de información, en la que la información acerca de la estructura de la conducta y acerca de acontecimientos ambientales se transforma en representaciones simbólicas que guían la acción. El aprendizaje ocurre de manera activa, es decir, a través del hacer real o de forma vicaria mediante la observación del desempeño de modelos, ya sea en vivo, de manera simbólica o de manera electrónica. El aprendizaje en acto implica aprender de las consecuencias de los propios actos. La teoría cognitiva social plantea que las consecuencias de las conductas sirven como fuente de información y de motivación, y no como el medio para fortalecer las conductas, como afirman las teorías del condicionamiento. Gran parte del aprendizaje humano es vicario, es decir, ocurre sin que el aprendiz realice la conducta en el momento de aprender. Podemos ver varios elementos: atención, retención, reproducción y motivación. La teoría cognitiva social subraya la importancia de lo que Bandura denominó autosistema o autorregulación, entendiendo por tal al conjunto de procesos por los que el hombre regula su conducta a través de criterios internos y reacciones autoevaluadoras. Este sistema provee mecanismos de referencia y un conjunto de subfunciones que permiten percibir, regular y evaluar la conducta, dotando a los individuos de una capacidad autorregulatoria sobre sus propios pensamientos, sentimientos y acciones. En situaciones de aprendizaje, la autorregulación requiere que los aprendices tengan opciones, por ejemplo, en lo que hacen y en cómo lo hacen. Los alumnos no siempre disponen de opciones, como ocurre cuando los profesores controlan muchos aspectos y les asignan las tareas y determinan los parámetros. Cuando todos o la mayoría de los aspectos son controlados por terceros, ya no se habla de una autorregulación, sino de una regulación externa o regulación de otros. El potencial para la autorregulación varía dependiendo de las opciones de las que disponen los aprendices. En el aprendizaje por observación o modelado, el sujeto no necesita de la adquisición de refuerzos personales directos, como en otros tipos de aprendizaje tratados en el conductismo. Pero sí es necesario que la figura a imitar
tenga una influencia determinada en la persona. En el caso de un niño, alguien importante puede ser los padres, un hermano mayor o sus profesores. Estos serán los modelos a seguir o personas claves para el modelo del niño. Según Bandura, el aprendizaje por modelado tiene lugar gracias a la mediación verbal e imaginativa. Cuando aprendemos por imitación, lo hacemos a través de representaciones simbólicas de las conductas observadas y de sus consecuencias. Para este autor existen 4 procesos que permiten que el comportamiento se adquiera y se ejecute. El primero de ellos es la atención. Las personas solo aprendemos nuevas conductas por observación, si somos capaces de prestar atención al comportamiento del modelo. El segundo es la retención. Para poder imitar una conducta es necesario que seamos capaces de representarla en forma de imágenes o verbalmente, sin que el modelo esté presente. El repaso cognitivo del comportamiento del modelo es muy importante para la retención. El tercero es la reproducción. Es el proceso por el cual el aprendizaje se transforma de conducta. En primer lugar, se genera un esquema de actuación equivalente al observado, después se inicia la conducta y se compara el resultado con tal esquema mental. Finalmente se llevan a cabo ajustes correctivos para acercar la conducta real a la ideal. El cuarto es la motivación. El aprendizaje puede producirse sin que se ejecute una imitación. Que ésta se dé depende en última instancia del valor funcional que la persona atribuya a la conducta adquirida. Bandura distingue 3 funciones fundamentales del modelamiento: facilitación de la respuesta, inhibición y desinhibición y aprendizaje por observación. A continuación vamos a describir cada una de ellas. Las personas aprenden muchas habilidades y conductas que no ejercen por falta de motivación. La facilitación de la respuesta se refiere a las acciones modeladas que sirven como incitadores sociales para que los observadores se comporten en consecuencia. Considere a una educadora de primaria que ha colocado una presentación llamativa en una esquina del salón de clases. Los primeros estudiantes que llegan por la mañana verán la presentación y de inmediato se acercarán a observarla. Cuando otros estudiantes ingresen al salón y vean a un grupo en la esquina, también se dirigirán hacia allá para ver qué es lo que los demás están observando. Varios alumnos juntos sirven como incitador social para que los demás se les unan. El segundo punto es la inhibición y desinhibición. Observar un modelo fortalece o debilita las inhibiciones para ejecutar las conductas ya aprendidas. La inhibición ocurre cuando los modelos son castigados por exhibir ciertos comportamientos negativos, lo cual detiene o evita que los observadores se comporten de la misma forma. La desinhibición ocurre cuando los modelos se comportan de maneras amenazadoras o prohibidas sin sufrir consecuencias negativas, lo cual lleva a los observadores a comportarse de la misma forma. Las acciones de los profesores pueden inhibir o desinhibir la mala conducta en el aula. La mala conducta que no recibe un castigo puede tener un efecto desinhibitorio. Los estudiantes que observan que la mala conducta modelada no es castigada podrían empezar a comportarse mal. Por el contrario, el ver a un docente disciplinar a un estudiante por su mal comportamiento inhibe la mala conducta de los otros. Los observadores tienden más a creer que también serán disciplinados si el profesor ve que se comportan mal. En tercero tenemos el aprendizaje por observación. El aprendizaje por observación a través del modelamiento ocurre cuando los observadores manifiestan nuevos patrones de conducta que antes de estar expuestos a las conductas modeladas no tenían ninguna probabilidad de manifestar, incluso aunque estuvieran muy motivados a hacerlo. Aquí podemos observar un cuadro en el que vemos los procesos del aprendizaje observacional. El primero de ellos es la atención. Los estudiantes creen que la mayoría de las actividades del docente son muy funcionales, ya que buscan aumentar el aprendizaje de los alumnos. Los aprendices también suelen creer que sus profesores son muy competentes, lo que incrementa la atención. Los factores que fomentan la percepción de la competencia del modelo son aquellas acciones modeladas que conducen al éxito y los indicadores simbólicos de habilidad, como el título o el puesto. En segundo lugar tenemos la retención, la cual requiere que la información modelada se organice a nivel cognoscitivo, se repase, se codifique y se transforme para su almacenamiento en la memoria.
El aprendizaje por observación propone dos formas de almacenar el conocimiento. Una conducta modelada se puede almacenar como imagen, de forma verbal o de ambas maneras. El tercero es la producción, que consiste en traducir las ideas visuales y simbólicas de los eventos modelados en conductas abiertas. Muchas acciones simples se pueden aprender con solo observarlas, y el que los observadores las produzcan después indica que las han aprendido. Por último, tenemos la motivación. Afecta el aprendizaje por observación porque aumenta las probabilidades de que las personas se involucren en los tres procesos anteriores: atención, retención y producción, para las acciones modeladas que consideren más importantes. Los individuos se forman expectativas acerca de los resultados anticipados de acciones a partir de las consecuencias experimentadas por ellos y por los modelos. Ejecutan aquellas acciones que creen que producirán resultados recompensantes y evitan actuar en formas que consideran les traerán consecuencias negativas. A continuación observamos un mapa conceptual que nos habla sobre el aprendizaje de habilidades cognitivas. Los estudiantes de diferentes edades aprenden con la observación de modelos. El modelamiento de la instrucción puede ser de dos tipos. El primero, un modelamiento cognitivo, que consiste en combinar la explicación del tutor o del maestro con el modelamiento. Y el segundo, la autoinstrucción, que consiste en desacelerar la tasa de desempeño de los niños. Esto con el fin que los niños que hacen sus actividades de forma acelerada o sin llevar a cabo la instrucción del maestro pueda autorregularse y seguir el paso a paso o la indicación que se le da. Influencias sobre el aprendizaje y el desempeño. La observación de modelos no garantiza que ocurrirá el aprendizaje ni que las conductas aprendidas se ejecutarán posteriormente. Hay varios factores que influyen en el aprendizaje vicario y en la ejecución de las conductas aprendidas. El primero de ellos es el estado de desarrollo de los aprendices. Las funciones del procesamiento de información, como el repaso, la organización y la elaboración, mejoran con el desarrollo. Los niños más grandes adquieren una base de conocimientos más amplia que les sirve para comprender información nueva y se vuelven más capaces de utilizar estrategias de memoria. Los niños pequeños codifican los eventos modelados en términos de sus características físicas. Por ejemplo, si la pelota es redonda, bota y se puede lanzar. Mientras que los niños más grandes a menudo representan la información de manera visual o simbólica. En cuanto al prestigio, competencia del modelo, la competencia del modelo se infiere de los resultados de sus acciones, es decir, en cuanto al éxito y el fracaso del modelo, y de los símbolos que indican esa competencia. Un atributo importante es el prestigio. Los modelos que han logrado distinciones llaman más la atención que los de menor prestigio. En cuanto a las consecuencias vicarias para modelos, pueden afectar el aprendizaje y el desempeño de las acciones de los observadores. Los individuos que observan a los modelos cuando estos son recompensados por sus acciones tienen más probabilidades de prestarles atención y de repasar y codificar sus acciones para recordarlas. Las recompensas vicarias motivan a los observadores a ejecutar las mismas conductas. Por consiguiente, las consecuencias vicarias sirven para 1. Informar. 2. Motivar. Las consecuencias que experimentan los modelos transmiten información a los observadores acerca de los tipos de acciones que podrían ser más eficaces. Observar a modelos competentes ejecutar acciones exitosas transmite información a los observadores acerca de la secuencia de acciones que se debe seguir para lograr el éxito. Al observar conductas modeladas y sus consecuencias, las personas forman creencias con respecto a cuáles conductas serán recompensadas y cuáles castigadas. Ejemplo de esto está el experimento del muñeco bobo, hecho por Bandura, Ross y Ross en el año 1963. Expusieron a un grupo de niños a modelos de agresividad en vivo, filmados o con personajes de caricaturas. Los modelos que atacaban a un muñeco bobo con golpes, patadas, empujones o sentándose sobre él no recibieron ni recompensas ni castigos, lo que comunicó a los observadores que las conductas modeladas eran aceptadas.
A continuación se permitió a los niños expuestos a los modelos de agresividad jugar con el muñeco bobo y se les comparó con un grupo de niños que también jugaron con el muñeco bobo, pero que no fueron expuestos a los modelos de agresividad mostrados en los videos. El resultado fue que los niños que vieron a los modelos agresivos se mostraron significativamente más agresivos que los que no tuvieron ese tipo de modelo o patrón. Ahora, con respecto a la motivación, los observadores que ven modelos que son recompensados se muestran más motivados a imitar la conducta de esos modelos. Percibirse similares a ellos aumenta estos efectos motivacionales, los cuales dependen en parte de la autoeficacia. El hecho de que los individuos observen que otras personas similares a ellos tienen éxito, aumentan su motivación y autoeficacia, ya que los hace inclinarse a creer que si otros pueden triunfar, ellos también podrán hacerlo. Este tipo de efectos en la motivación son comunes en los salones de clases. Los estudiantes que observan a sus compañeros realizar bien una tarea se sienten más motivados a efectuar su mejor esfuerzo. Hablemos ahora de los procesos motivacionales. Entre las variables importantes que influyen en el aprendizaje en acto y vicario y en la ejecución de las conductas aprendidas están las metas del observador, sus expectativas del resultado, sus valores y su autoeficacia. Comencemos a hablar sobre las metas del observador. Esta teoría plantea que las metas mejoran el aprendizaje y el desempeño a través de sus efectos sobre las percepciones del progreso, la autoeficacia y las autoevaluaciones. Estas tienen tres propiedades: la especificidad, la proximidad y la dificultad. Hablemos de la especificidad. Las metas específicas mejoran el desempeño de la tarea al describir mejor la cantidad de esfuerzo que requiere el éxito y fomentan la autoeficacia, porque es fácil evaluar el progreso hacia una meta explícita. Schunk, en 1984, comparó los efectos de las metas con los de las recompensas. Los niños recibieron varias sesiones de instrucción y práctica en las divisiones largas. A algunos se les ofrecieron recompensas con base en el número de problemas que resolvían. A otros niños se les pusieron metas, las cuales eran resolver cierto número de problemas, y a los de la tercera condición se les entregaron recompensas y se les pusieron metas. Las tres condiciones aumentaron la motivación durante las sesiones. Las recompensas y las metas produjeron la mayor autoeficacia y aprovechamiento. La combinación de las recompensas con las metas dio a los niños dos fuentes de información para evaluar el progreso del aprendizaje. En cuanto a la proximidad, las metas se distinguen por su grado de proyección hacia el futuro. Las metas cercanas a corto plazo están más al alcance de la mano, se logran con mayor facilidad y producen mayor motivación para conseguirlas que las metas más distantes y a largo plazo. Por último, tenemos la dificultad. La dificultad de la meta se refiere al nivel de pericia que requiere la tarea medido con respecto a una norma. La cantidad de esfuerzo que las personas invierten para alcanzar una meta depende del nivel de habilidad requerido. Se esfuerzan mucho más para lograr una meta difícil que una fácil. Sin embargo, los niveles de dificultad y desempeño no presentan una relación positiva y limitada. La segunda variable que influye en los procesos motivacionales son las expectativas del resultado. Esta teoría afirma que las personas forman expectativas de las posibles consecuencias de determinadas acciones con base en experiencias personales y observación de modelos, recordando que estos modelos deben ser personas importantes para la vida del observador. La tercera variable son los valores. Esta teoría considera que los aprendices hacen cosas para cumplir sus deseos y trabajan para evitar resultados que sean inconsistentes con sus valores y se sienten motivados para aprender y actuar cuando consideran que ese aprendizaje o desempeño es importante. La última variable que influye en los procesos motivacionales es la autoeficacia. Se refiere a las creencias personales sobre las propias capacidades para aprender o ejecutar acciones
a ciertos niveles. Estas creencias se forman a partir de la información aportada por 4 fuentes: los logros de la ejecución, la experiencia vicaria, la persuasión verbal y el estado fisiológico. Finalmente mostramos un corto de una de las integrantes del grupo donde nos muestra cómo los estudiantes que tiene a su cargo logran el aprendizaje. Buenos días, mi nombre es Marta Lara, soy profesora de educación infantil. Dice que los niños de la primera infancia aprenden a través de la manipulación de objetos concretos. Ellos experimentan lo aprendido y si se equivocan, repiten una y otra vez, imitando lo que su profesora les desea enseñar. Es así que para Vygotsky, Piaget y María Montessori consideran que el aprendizaje en el niño es más significativo y duradero cuando se les enseña mediante actividades lúdicas, imitando conductas por medio de las cuales tengan la oportunidad de explorar y descubrir el mundo que les rodea. Y ellos se toman todo el tiempo para explorar de tal manera que puedan observar todo lo que está a su alrededor y su aprendizaje se haga más significativo.